quiero darles bastante luz y gozo por estos días que muchos recuerdan el nacimiento de Cristo, pero es necesario entenderlo bajo la palabra de Dios y poner el énfasis donde las Escrituras ponen el énfasis. Vamos a la palabra de Dios, libro de Mateo capítulo 1. Vamos a las Escrituras, libro de Mateo capítulo 1. Libro de Mateo capítulo 1. Vamos con la siguiente parte. Estamos meditando, hermano mío, acerca del advenimiento del rey. Hemos visto ya la genealogía de este rey y hoy vamos a ver el nacimiento del rey. Libro de Mateo capítulo 1, verso 18. A medida que usted lo encuentra, pues lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Una vez más, hermanos, qué gusto verlos, nombre por nombre. Gracias por estar esta mañana en la casa del Señor. Es un privilegio. Quiero saludar a mi cuñado y a Juan Pablo. Bienvenido. Está orando por su salud y Dios ha sido bueno. Esta mañana seguimos orando por mi hermana también. Y sé que hay otros hermanos que han estado enfermos. Y yo doy gracias al Señor por todo lo que está pasando. Dios sigue siendo bueno. Y si Dios nos permite, hermano mío, respirar, si nos permite tener la fuerza necesaria, ¿dónde más vamos a estar? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Y esta mañana José, este varón, esposo de María, va a aprender la misma lección. Para mí el vivir será Cristo Jesús, pero antes de eso es necesario primero creer en el Cristo de la Biblia. Note la Biblia, el libro de Mateo capítulo 1, verso 18. La Biblia dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No temas recibir, no temas recibir. Esta mañana vamos a considerar, hermano mío, las lecciones que por la fe José tuvo que aprender. No solo para recibir a María. Si recibe a María, está recibiendo a Cristo Jesús. Pero es necesario tener la visión correcta de quién es el Cristo. Aunque es un niño que ha nacido entre nosotros, Él es el Señor. La Biblia desde el principio lo muestra como Jesucristo el Señor. Así que yo le ruego, hermano, especialmente a los varones de familia esta mañana, si usted tiene a Cristo Jesús, tiene todo. Su hogar necesita al Salvador. Su hogar necesita al Señor. Ojalá podamos recibir a Cristo y Él sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Ay, Padre, para mí es un gran privilegio venir a tu presencia esta mañana. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios que sabe escuchar las oraciones. Tu palabra me enseña, Padre, clama a mí, yo te responderé. Tu palabra dice también, Señor, en el día de la angustia, búscame. Padre, cuántas veces te hemos clamado desde la profundidad, como Jonás, como el salmista, cuando las aguas anegaban nuestro corazón. Y aún, Padre, en medio de las aflicciones de algunos, en salud, en problemas económicos, muchas circunstancias, clamamos a ti. La respuesta siempre es tu palabra. La respuesta es Cristo Jesús y su evangelio. Ayúdanos a confiar en Él, Padre. Permítenos ver la salvación de Cristo tan real en nuestras vidas, no solo en la esperanza de vida eterna, no solo con el poder del pecado, sino de cada circunstancia en nuestras vidas. Gracias por el ejemplo de José, Señor, que a pesar de toda la adversidad que tenía y todo el pensamiento que tenía para no recibir al Cristo, tu palabra fue suficiente, Padre, para que él pueda creer en Cristo y ser salvo. Al igual que José, hay varones que necesitan a Cristo, mujeres que necesitan a Cristo, familias que necesitan a Cristo el Señor. Sé real. En Cristo bendícenos. Amén. Por favor, hermanos míos, pueden ocupar sus lugares. Entre el año 50 y 60 después de Cristo Jesús, el poderoso libro de Evangelio fue escrito.
y fue orientado básicamente para el pueblo judío, especialmente llega para cada uno de nosotros, es bien cierto, pero en el libro de Mateo, este precioso evangelio tiene un propósito. Los judíos han estado resistiendo por mucho tiempo al mensaje de Cristo Jesús, a la persona de Cristo Jesús, a la obra de Cristo Jesús. La religiosidad caracterizó a muchos de ellos. El libro de Mateo trata temas sobre la religión y el mensaje del libro de Evangelio es uno. A medida que uno estudia los Evangelios puede ir mirando las perspectivas de Cristo Jesús y cómo Él es introducido y presentado para nosotros. El libro de Evangelio está haciendo real todas las profecías acerca de Cristo del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el final, el libro de Malaquías, se está presentando algo importante. Volverá un día el Rey y el Rey estará en medio de nosotros. Este Mesías será el Rey y en Él habrá la salvación. La palabra de Dios nos muestra los Evangelios y el libro de Mateo nos muestra finalmente el cumplimiento. El Rey está en medio de nosotros. El libro de Juan nos mostrará a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. El libro de Lucas nos mostrará a Cristo como el Hijo del Hombre. Y el libro de Marcos nos muestra a Cristo como el perfecto siervo, al igual que el libro de Isaías, que podemos decir es otro evangelio. No hay libro más citado en el Nuevo Testamento que el libro de Isaías cuando hablamos del Antiguo Testamento. Entonces el libro de Mateo, el evangelio de Cristo Jesús, está siendo presentado a un grupo de hombres que condenaron a Cristo, que menospreciaron a Cristo y que hicieron el énfasis en salvación por obras. Cuando nosotros tratamos de ser salvos cumpliendo la ley, tratando de ser hombres con cualidades morales, o porque me bauticé soy salvo, o porque hice una oración soy salvo, entonces somos enemigos número uno de Cristo Jesús y su evangelio glorioso. La palabra de Dios nos muestra en todos los evangelios que la salvación no está en nosotros, sino está en Cristo Jesús. La Biblia dijo a través del apóstol Pablo en Efesios 2:8, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, de esto se trata el evangelio de Mateo. Está tratando de presentar la verdad sobre la religión, y de esto se trata el libro de Mateo. El evangelio de Cristo Jesús, mostrado a Cristo como el Rey versus la religión, versus los reyes de este mundo. Ya hemos visto en el libro de Jueces lo que pasa cuando Cristo Jesús no es el Rey, cuando la palabra de Dios no es nuestra regla de fe y de práctica. Entonces el consejo del mundo nos dirige, entonces el corazón perverso nuestro nos dirige, entonces el mensaje de Satanás nos conduce y vagamos de un lado a otro lado. Hay caos, hay desorden, hay pecado, hay muerte. Por eso el libro de Mateo es sumamente importante, porque nos muestra que Cristo Jesús es el Rey. Los religiosos deben aprender, Cristo Jesús es el Rey. Los gentiles deben aprender, Cristo Jesús es el Rey. Y la invitación del libro de Mateo es: acercaos a Él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más de 70 veces se habla del reino de los cielos. Muchas veces se habla de Cristo como el Rey. Y mi amado hermano, de esto se trata. Que usted y yo podamos conocer más al Rey. Que podamos creer en el Rey. Que podamos someternos al Rey y Señor y Salvador. En ese sentido, Dios usó a un varón llamado Mateo para escribir este mensaje. La palabra de Dios nos mostró que este fue un discípulo del Señor, antes conocido como Leví. El hombre tenía un oficio. El trabajo del hombre era ser un publicano, como ustedes saben. Ser un publicano en estos días era ser un traidor a la patria. ¿Por qué? Tú eras contratado por el Imperio Romano para cobrar cierta cantidad de impuestos del pueblo, y lo que tú cubrías y lo que cubrías después extra era para ti, lo demás para el Imperio Romano. Así que los hombres eran crueles, ladrones, usureros, mentirosos, ávaros. Ponían a las rameras y ponían a los publicanos al mismo nivel. Eran execrables para su pueblo. Entonces Dios llamó a un hombre como este, llamado Leví. Lo llamó de la banca de los tributos y vino a ser un siervo poderoso de la palabra de Dios. También judío, también entiende que es ser un traidor a la patria, pero sometido a Cristo Jesús. Entendiendo este contexto, entonces, ¿cómo nosotros introduciríamos al Rey? Después que hubo 400 años de silencio del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿cómo presentamos al mundo que el Rey está en nosotros? ¿Cómo presentamos al pueblo de Dios que su Rey ha nacido? Y cómo las demás naciones, nosotros gentiles, conoceremos al Rey. El libro de Mateo capítulo 1 verso 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
El día miércoles hemos meditado en estos 17 versículos, porque cuando Dios nos muestra al Rey en medio de nosotros, primero quiere que sepan en cuanto a su procedencia, su genealogía, su principio, tiene que ver con esto. Y es importante esto. Recuerda que Cristo es introducido como Rey delante de los judíos y debemos nosotros entender esto también. Y la palabra de Dios me llama mucho la atención cuando usa la expresión sobre Cristo, Jesucristo. El Cristo tiene varios nombres. Tiene Jesús, que está establecido más adelante en los versos que vamos a ver. También es conocido como Cristo. Pero aquí tienes un nombre que dice Jesucristo. El libro de Filipenses nos habla de este nombre Jesucristo y nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos habla de que este nombre, sobre este nombre, toda rodilla se va a doblar. El nombre de Cristo, el nombre de Jesús es Jesucristo. La palabra Jesús es Salvador, como veremos, porque viene del el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento en hebreo. El nombre Josué es lo mismo, significa de Jehová la salvación, solo que en el Nuevo Testamento de ese nombre deriva la palabra Jesús, que está mencionando lo mismo de Jehová es la salvación. Y es un nombre, es el nombre terrenal en medio de nosotros. Y cuando hablas de Cristo, estás hablando de la palabra en el Antiguo Testamento que tiene que ver con unción, con el Mesías. Cuando hablas de Cristo, estás hablando con el Mesías, estás hablando del ungido de Dios, del que ha sido prometido en el Antiguo Testamento. Y el nombre de Cristo, este es el nombre poderoso por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando unes estos dos nombres, tienes Jesucristo. Es el nombre de Cristo, es el nombre de nuestro Rey, es el nombre eterno del Rey, es el nombre que muestra en el que nosotros tenemos salvación, porque Él ya ganó la victoria. Es el nombre del Rey eterno, Jesucristo. Entonces ustedes deben entender esto, porque en estas fiestas muchos ponen el énfasis donde no debe ponerse. La religión siempre va a poner énfasis donde no debe ponerse y va a agregar detalles que no están en la palabra de Dios. En los días que nosotros estamos tratando de celebrar en casa y recordar el nacimiento de Cristo Jesús, tenemos que tener la perspectiva bíblica para poder hacerlo. Más allá de la comunión, más allá de los amigos, los adornos, todo lo que usted quiera poner en su hogar, tenemos que poner el detalle donde Dios pone el detalle. Y en la palabra de Dios, cuando hablas del nacimiento de Cristo y hablas de la muerte de Cristo, solo en 2 evangelios hablas del nacimiento de Cristo. Hablas en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Y sumando todo esto, solo del nacimiento de Cristo no hay más que 8 versículos. Hay algunos detalles extras y después. Pero cuando hablas del Calvario, tienes más de 400 versículos en todos los evangelios. El énfasis está en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en el hombre que es. Sí nació en medio de nosotros y es un gran acontecimiento importante, pero no se quedó en un niño. No deben olvidar el propósito por el cual Cristo nació en nosotros. Entonces tenemos que poner el énfasis donde Dios quiere. Ahora en nuestros días tenemos canciones, tenemos películas, tenemos personajes que han reemplazado todo esto que ustedes conocen bien. Ya no es Papá Noel, ahora es el Grinch, el personaje famoso. De acá otro tiempo saldrá otro. Y de eso se trata. Pero el punto es que hay muchos detalles que no menciona la palabra de Dios. Que las películas, que las historias, que algunos villancicos lo hacen también. Mira cómo beben los peces en el río y bueno, no, yo creo que está un poco lejos los peces en el río. O la Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Bueno, a mí que el que se inspiró en eso, un día se fue a un Starbucks, tomó un café bien cargado y dijo, ¿qué villancico puede ser bien movido? Y tenemos villancicos de todo lado. Pero la idea no está en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay películas también y detalles que no están en la Biblia, muchas cosas. Ustedes deben tener cuidado, sobre todo por los niños que están en su hogar, porque la palabra de Dios empieza mostrándonos, se trata de Jesucristo el Señor. Y se trata de cómo llegó a nosotros. Y la genealogía nos predicó algo del Rey. ¿Recuerdas cuál es el mensaje en la genealogía? ¿Por qué es importante la genealogía en el pueblo de Dios y para nosotros? ¿Por qué es importante este árbol genealógico de Abraham, de David y a cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque es el fiel cumplimiento de las promesas de Dios, que un día nacerá el Rey en medio de nosotros. Dios lo prometió a Abraham, Dios lo prometió a David, y Dios mantuvo todo esto a pesar del pecado de estos hombres que fueron herederos de David. A pesar de la maldad, a pesar del que Dios dijo, voy a raer este pueblo por ser idólatras, por inmorales. Entonces Dios predicó en su genealogía, Él ha sido fiel a sus promesas. Aunque usted y yo no somos fiel, Dios es fiel. El Rey nació.
también nos predicó su gracia. Ve introducido 4 mujeres en la genealogía, no voy a repetir eso, y todas ellas de alguna forma marginadas, 3 de ellas extranjeras, pero están dentro de la genealogía. Entre ellas está Rahab, Tamar, está Ruth, y vas a encontrar también a Betsabé, la que fue esposa de Urías. Incluso en medio del pecado y todo, Dios mantuvo su fidelidad. Involucra eso, gracia, no lo merecemos, pero es su gracia. Escogió en su soberanía una mujer como María para que de ella pueda nacer Cristo Jesús. La gracia de Dios al tratar a hombres y a mujer por igual, al derramar su sangre, al introducirnos, no somos judíos, pero por la gracia de Dios somos introducidos al pueblo de Dios. No merecemos. Entonces la genealogía nos predica la fidelidad de Dios a sus promesas, nos predica la gracia de Dios y nos predica el evangelio. Porque en esos últimos 400 años de silencio después de la deportación, Cristo Jesús empieza a mencionar en el libro de Juan, el capítulo 1, que la luz que llega a todo hombre alumbró. La luz llegó. En tinieblas vivía el hombre. En gran aflicción vivía este pueblo y la luz llegó. Y primero llegó a su pueblo, pero esta luz resplandece a todo hombre, dice el libro de Juan. Así que la genealogía de Cristo nos predica, la luz es Cristo Jesús, la esperanza es Cristo Jesús, Él es el evangelio. Ahora vuelvo al libro de Mateo capítulo 1, rápidamente hermano, verso 18. Y la palabra de Dios dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Me gusta mucho la expresión de las escrituras porque está declarando una gran verdad, fue así. No dice quizá fue así, sino dice fue así. Puede poner las películas, las canciones, María peinándose, José no sé, haciendo alguna otra cosa, el burrito por ahí, los caballitos por ahí, como usted quiera. Pero el nacimiento de Jesucristo fue así. Hermano, finalmente el rey ha nacido. Hemos visto su genealogía, ahora mire el nacimiento del rey. En la genealogía está vinculando con José, diciendo él es el rey. Porque José llega a ser el padre legal de Jesucristo. No engendró él, es importante eso, sino llega a ser el padre legal. El padre legal. Si José fuera en esos instantes, continuase con la coronación, él sería el rey, no Herodes. Herodes era un edomita. Eso era importante la genealogía. Y por José, legalmente Jesucristo es el rey. Ahora, cuando vemos el verso 18, vamos a ver no solo el origen legal de Jesucristo como rey, sino su origen divino. De esto se trata, porque ahora a través de María, José tiene que aprender algo. Note el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Me encanta la palabra de Dios. No dice quizás, no dice de repente, fue así. Quiere explicar en su hogar el nacimiento de Cristo. Y lo que trata estos días no son, gracias a Dios por Panetón, gracias a Dios por todo lo que podemos gozarnos, pero no se trata de Papá Noel, no se trata de ninguna de esas cosas. El nacimiento de Jesucristo fue así. Miren la primera Navidad. ¿Cómo fue? La palabra de Dios lo declara. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Para entender esto, usted cuando tenga tiempo vaya al libro de Lucas, medite en el capítulo 1. En este instante, María ya había recibido el mensaje del ángel, que de ella nacerá un santo ser. María ya declaró que Cristo Jesús es su Señor al recibir el mensaje y al ser inspirada por el Espíritu y al meditar en la palabra de Dios que ella ya tenía. Ella creyó, Cristo Jesús, este hijo que está naciendo, Él es el Señor y Él es el Salvador. Ya el ángel también había visitado a Zacarías. Él ya sabía que iba a nacer su hijo llamado Juan. Ya su esposa Elizabeth estaba embarazada. Ya probablemente María había ido a visitar a su hermana, su prima, cuñada, a su prima Elizabeth, y ya conocían que iba a nacer el rey. Ya se había hablado de Juan, que iba a ser el precursor, el que iba a pregonar el camino y preparar el camino del rey. Y finalmente, ahora nos encontramos con José. Y el libro de Mateo nos muestra esta perspectiva. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 19, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En aquellos días, bajo la ley, ¿cómo se solían casar bajo el pueblo judío? Había 2 etapas: la etapa del compromiso, que duraba aproximadamente 1 año, y la etapa del matrimonio en sí, la consumación del matrimonio. Entonces, normalmente no se solía hacer como se hace ahora. Me enamoré, papá, de esta chica. Incluso cuando Sansón eso está rebelándose contra toda la ley, y yo la quiero para mí. No, en esos días
los padres hacían los tratos. Imagínense, hijos, si volveríamos a esos días, que tu papá haga los contratos ni conoce a la novia, pero ellos ya escogieron ya. Pobres los chicos temblarían. Ay, conociendo los gustos de mi madre, uno como ella escogería. No, estoy bromeando. Pero en esos días era así. El punto en esta situación, que José y María ya están comprometidos, es el tiempo del desposamiento. Involucraba que iban a casarse, involucraba que desde ese momento ambos se han prometido ser fieles. Ese es el tiempo en el que está sucediendo estas cosas. Aún no ha pasado probablemente el periodo de un año donde se consumaba el matrimonio y finalmente se presentaba delante de todos como marido y mujer, pero ya tenían un compromiso. En ese contexto es donde la palabra de Dios nos muestra que José, el marido de María, en este tiempo de compromiso, como era justo. Nota algo acerca de José, hermano, porque vamos a hablar acerca de él. Note rápidamente la palabra de Dios. Dice: José, su marido, como era justo, significa un hombre que quería hacer lo correcto bajo la luz de la palabra de Dios. No quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Si nos ponemos en el corazón y en la mente de José un instante, podemos entender por lo que el hombre está pasando. Imagínate, un día llega a casa y empieza a ver que la barriga de su mujer está creciendo, y José se rasca la cabeza. María es una mujer que ama la palabra de Dios, y si vienes hoy en la noche veremos cómo María entendía las escrituras y a Cristo. ¿Qué está pasando con María? Y de pronto María le sale con el asunto de que el ángel me dijo, y de pronto será, ¿qué? Primero, no hay antecedentes de algo así en toda la humanidad. Había leyendas, sí, de los griegos y de los romanos. Había concepciones sobrenaturales. Zeus, por ejemplo, fue concebido de una manera sobrenatural, etcétera, o tuvo hijos de maneras sobrenaturales. Y había muchas de estas leyendas, pero nada se hablaba acerca de esto. En el Antiguo Testamento sí había nacimientos sobrenaturales. Por ejemplo, Sansón, por ejemplo, Samuel, o por ejemplo en la esterilidad de Abraham, en la esterilidad de su mujer Sarai, la esterilidad de su nuera, que vendría a ser Raquel, esposa de Isaac, y Dios les dio hijos. Es importante la genealogía porque de ahí vienen ellos, y a pesar de todo ello, usted puede entender una verdad acá. Imagínese que fuera José y su esposa le sale con este asunto y usted no la conoció. Entonces, lo primero que el corazón de José tiende es a definir lo siguiente: mi mujer me fue infiel. Él era un hombre temeroso de Dios. La Biblia nos habla que era justo, y si hubiese aplicado la palabra de Dios como debe aplicarlo, él debe haber denunciado este asunto a las autoridades en el pueblo de Dios, y bajo la ley, acusada a María como por adulterio, le deberían haber apedreado y debería haber muerto. Pero el corazón de José va más allá. Él realmente probablemente amaba mucho a María. No quería que esta infamia esté sobre ella. Y sí, la palabra de Dios dice, pensaba dejarla secreta. La palabra dejar aquí se usaba para divorcio. Es un término legal para divorcio. Él igual ya había determinado en su corazón: me voy a separar de María. El punto aquí es que no quiero que ella sea infamada, deshonrada, se entenderá, pero quiero evitar que la maten bajo la ley por adulterio. ¿Recuerdas que arrastraron a una mujer? Le dijeron: la ley nos manda a apedrearla. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué está pasando en el corazón de José? Cuando usted lee la palabra de Dios, José está enfrentando tres graves problemas. En primer lugar, tiene el dolor de la traición. En su corazón dice: María me ha traicionado, por eso la voy a dejar. Yo no puedo estar con una mujer que no se ha mantenido inmaculada para este matrimonio. Nos mintió. Entonces voy a dejar. Había dolor, había pena en el corazón de José. Pero también puede considerar algo. El ángel le va a decir a José en el verso: no temas, no temas. Y la palabra temor aquí en el Nuevo Testamento tiene que ver con algo alarmante. No es un temor interno, no solamente, sino es un temor que se manifiesta externamente. José está temblando. José no sabe qué hacer. José no solo tiene el dolor de la aparente traición, sino que José también tiene temor. ¿Cómo voy a enfrentar estas circunstancias? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? Pero sobre todo, ¿qué van a decir de María? José puede salir bien librado, pero está preocupado por María. No quiere que la infamie, no quiere que la calumnie, no quiere manchar su testimonio, pero él no sabe qué hacer. No solo siente la traición, no solamente siente el temor, sino que el hombre también está incierto.
¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto? Y finalmente, basado en todo esto, el hombre determina, la voy a dejar. La voy a dejar. En ese instante la palabra de Dios nos dice en el verso 20, y pensando él en esto, note el verso, he aquí un ángel del Señor le apareció, que dice, en sueños, y le dijo. Ahora ustedes deben entender, hermanos míos, ahora ya el Señor no nos presenta en sueños. El libro de Hebreos 1:1 nos dice que Dios nos habló así de otras maneras antes. Y ahora que nosotros tenemos a Cristo Jesús y sus revelaciones finales a través de sus apóstoles, escribió la Biblia completa, no necesitamos más revelación. Y la palabra de Dios nos dice en 2 Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Cuando el apóstol Juan escribió el último amén en la Biblia, se acabó toda revelación. Amén. No me venga diciendo, un ángel vino en sueños, pastor, y me dijo esto. Un día vino y me dijo, ay, el Señor me habló en la noche, pastor, y me dijo que me debo casar con la hermanita. Así el tipo viejo divorciado y con una niña. A mí que es su carne hablando, no es un ángel del Señor. Tengan cuidado con todo esto. Pero aquí básicamente es el Señor. Es la palabra de Dios que vino a José. Y note la Biblia, dice, y le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Inmediatamente la respuesta al corazón vacilante de José, porque al igual que María, que era creyente, José también tenía que ser creyente. Porque aquí hay algo que está pasando y siempre el nacimiento de Cristo y la genealogía de Cristo ha estado siempre bajo ataque desde el principio. Por eso para Dios era importante permanecer la genealogía. Aún Dios tuvo que luchar contra su propia ira para no borrar la genealogía y los descendientes. En estos días usted va a ver en Mateo 1, en Mateo 2 y también especialmente los dos capítulos, los ataques que va a tener el nacimiento de Cristo. Primero dentro del corazón de su hogar. Imagínese que José se iba. Ya Cristo Jesús legalmente no sería el rey. Ahora en el libro de Mateo capítulo 2 vas a ver a un personaje llamado Herodes que va a querer destruir al rey. Va a querer injuriar al rey. No quiere que ni el rey crezca. Y va a haber esta gran matanza. La oposición de Satanás siempre va a estar constante. No solo a través de la religión. No solo poniendo el énfasis donde no debe. No solo poniendo detalles donde no debe. Sino que él quiere quitar al rey de nuestras vidas. Ahora José está enfrentando esto y él no entiende todo esto, pero el Señor sí entiende todo esto. Le manda la palabra del Señor y le dice, José, José varón, yo sé que tienes miedo. Yo sé, José, que tu corazón tiene dolor. Yo sé que no sabes qué hacer, estás desesperado y estás determinando, a pesar de todo, abandonar a tu mujer. Pero hay algo que tú tienes que aprender, José. Aquí hay un mensaje que tú tienes que entender. Y la palabra de Dios dijo claramente, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. José, José, hombre de Dios, eres justo, amas al Señor, amas su palabra, amas a María, pero aún tienes que entender algo más. Si tú no recibes a María, no estás recibiendo a lo que está dentro de ella. Básicamente lo que está dentro de ella es este santo ser, este hombre que está aquí, este niño que está creciendo en el vientre, es el Hijo de Dios. María entendía esto. El Salvador creció, el Salvador llegó, el Salvador va a nacer. José tenía que aprender a creer a Cristo Jesús. Sí, este hogar llegó a ser el hogar más cristiano posible, porque Cristo está en medio de ellos. Pero es el plan del Señor, exactamente lo mismo en los hogares de nuestra iglesia. Como aquellos días, el Señor fue el Señor en el hogar de José y María. En esos días también Cristo Jesús fue el Señor en los hogares de muchos. En nuestros días es el plan. Cristo Jesús es el Señor de nuestras familias. Él debe ser el Rey de nuestras familias. Y para que esto suceda, el plan sigue siendo el mismo. En Hechos 16:31 el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tú solo nomás. Tú y tu casa. El Señor vino para esto, para rescatar lo que se había perdido. No importa cuán profundo, no importa cuán hondo, no importa la gran magnitud de las maldades, pero ha nacido el Salvador. José tenía que creer en Cristo, al igual que el hombre en Filipos, el libro de Hechos 16, al igual que cada uno de nosotros deberíamos creer en Cristo Jesús. Y yo invito a los padres a mirar la familiaridad que ustedes deben tener con la palabra de Dios, pero sobre todo el señorío de Cristo en sus familias. ¿Cuál es el plan de Dios? Que ella sea creyente,
¿Cuál es el plan de Dios? Que Él sea creyente. ¿Cuál es el plan de Dios? Que los hijos sean creyentes, donde Cristo Jesús sea el Señor y Salvador. ¿Cómo José aprendió a creer en esto? Tienes que no solo recibir a María, porque lo que estás recibiendo no es solo a María, lo que estás recibiendo es lo que está dentro de ella. Lo que este hombre representa a Cristo Jesús, el Señor, el Rey José. Mi amado hermano, así que José tenía que luchar con algo más, con su incredulidad. Y probablemente María le había comentado todo lo que el ángel le dijo. José habría escuchado el mensaje de María al cantar acerca del Señor, y el libro de Lucas habla mucho de eso. Es el mensaje para la noche, pero básicamente el Salvador está. Pero ahora José, viene el mensaje de Dios. Puedes creer o no que este niño que está aquí, que un día será el Salvador, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Salvador. ¿Puedes creer? Hay un problema, hermano mío, que es el problema de los problemas que aqueja a las familias. ¿Por qué vivimos en pleitos, contiendas, amargura, dolor, traiciones? ¿Por qué vivimos en angustia? Básicamente por esta razón, por nuestra incredulidad. Si Cristo fuera el Rey en nuestras vidas, no importa lo que venga sobre nosotros, la casa no se va a caer, porque está cimentada, según Mateo 7, en la roca. Cada hombre que oye la palabra de Dios y le obedece, está predicando: Cristo Jesús es mi Rey. Yo ya no sigo mi consejo, ya no sigo el consejo del mundo, ya no hago lo que mi ojo y mi carne anhela, mucho menos lo que Satanás dice. Cristo es mi Rey, Él es mi Señor, Él me dio la vida y me rescató de la vana manera de vivir. Porque, hermano mío, siempre alguien es el Rey en su vida. O Cristo es el Rey en su vida, o el mundo es el Rey, o el pecado es el Rey, o su corazón es el Rey, o Satanás es el Rey en su vida. Todos nos sometemos a algo. Si Cristo no es el Rey, el pecado que reina en vosotros, por eso maneja a su antojo la vida suya, y ya sabe las consecuencias del pecado. Nunca es vida. La paga del pecado es la muerte. La vida está en Cristo Jesús, como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El Rey nació. José, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes recibir? La palabra recibir es tomar. Y la palabra de Dios, libro de Juan, el capítulo 1, el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. José tuvo que enfrentar esta batalla. La gracia de Dios está alcanzando a José. El hogar de Cristo debe ser un hogar de creyentes. José debe cumplir su rol como varón, como esposo. José debe cumplir su rol en el plan redentor del Señor, pero él necesita primero ser creyente. Eso debe pasar en la vida de ustedes. Ningún varón cumplirá su rol, ninguno cumplirá su rol como esposo, como padre, si no es un verdadero creyente. Ninguno de ustedes cumplirá su rol por la cual la gracia de Dios los creó y los rescató, si no es un creyente. El creyente vive para Cristo Jesús. La Biblia dijo: para mí el vivir es Cristo. El varón creyente ama al Señor y ama los propósitos de Dios y tiene esto en su corazón: no tengo otra razón más que vivir. Quiero cumplir el propósito por el cual Dios me restauró. Y todos tenemos parte en este plan de restauración, en este plan del Redentor. Mi amado hermano, si hay un varón creyente aquí, su trabajo es edificar su hogar. Su trabajo es amar a su esposa. Su trabajo es amar a sus hijos. Su trabajo no solo es proveer lo material, su trabajo es proveer lo espiritual. Su trabajo es subir al carro de su hogar y conducir a su familia por la senda estrecha hacia la vida que es Cristo Jesús. Ese es el plan. Y mujeres como creyentes también tienen su trabajo y su rol. Su trabajo es respetar a su marido, amar a sus hijos, ser edificadoras de su hogar. Y sus hijos también tienen un rol bíblico. Hermano, lo mejor que puede pasar a su familia no es el dinero, no es la amistad, no es los aceptados, no es el trabajo estas fechas. Lo mejor que puede pasar a su familia es que su hogar sea cristiano, cimentado en la palabra de Dios, donde Cristo Jesús es el Señor, donde hay un varón que dice: hija, esposa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted tiene a Cristo, tiene al Rey, tiene todo. Si no tiene a Cristo y Cristo no es el Rey en su vida, no tiene absolutamente nada. Es un hombre miserable. Mi amado hermano, el Señor quiere algo real para las familias de nuestra iglesia.
Pero el problema está aquí en nuestra incredulidad. ¿Cómo podemos nosotros mirar y creer en el verdadero Dios? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa recibir? José tuvo que aprender primero que tenía que conocer a este Cristo. Y no es cualquier Cristo. La Biblia más abajo va a decir, este es el Cristo del que se habla. Tenemos que conocer al Cristo de la Biblia. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Romanos 17, dos cosas significa eso. Que primero es el Señor que a través de la palabra y su Espíritu nos da oídos. Muchos pueden estar esta mañana, pueden estudiar la Biblia académicamente, pero sin embargo pueden mantener un corazón incrédulo y vivir una vida religiosa en la iglesia, pero en una vida pecaminosa y desenfrenada. Tiene que conocer al Cristo de la Biblia. Luego tiene que creer al Cristo de la Biblia. Cree en Él, Señor Jesucristo, y será salvo. A todos los que recibieron, los que creen en su nombre. Él dijo, invitó a todos, el que cree en mí, aunque esté muerto, su interior correrá ríos de agua viva. Él también dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando vuelve a la palabra de Dios, es el mensaje. El Cristo de la Biblia debe ser conocido en ustedes. Por eso pasamos tiempo predicando la palabra de Dios. No el Cristo de las películas, no el Cristo de los dibujitos, no el Cristo solo de las canciones cristianas contemporáneas, sino el Cristo de la Biblia. O el varón de la iglesia, un varón que ama a su esposa, ama a sus hijos. Es un hombre que está lleno de la palabra de Dios y conoce al Cristo de la Biblia y es conocido por Él. Luego puedes mirar a un hombre que cree en Cristo, que todas las convicciones que Él ha despertado sobre Cristo es real en su vida. Luego puedes ver a un hombre que vive plenamente confiando en Cristo, lanzado a los brazos del Señor, al punto que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. José tenía que aprender a recibir al Señor así. José tenía que aprender a creer al Señor así. Pero el mensaje en esta mañana es, ¿qué debería creer José acerca de Cristo si quería recibirlo? Si debería este hombre vivir bajo el señorío de Cristo para que cumpla su rol como padre, para que cumpla su rol como esposo, para que cumpla su rol como siervo de Dios. José. El nombre de José es un nombre muy bonito, significa Dios va a proveer. El nombre de María tiene un nombre muy bonito, significa la escogida o algo muy parecido así. Viene del Antiguo Testamento. Miren, algunos nombres también. Importante eran los nombres para el judío y también para nosotros. Significa algo, será llamado tal. Significa que tendrá un propósito, como Juan el Bautista. José entendía esto porque ahora va a desarrollar un rol como padre legal delante de Cristo Jesús y él tendrá que poner el nombre Jesús. No está en juego el nombre, ya se llama Jesús. Igual que Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El día que nació, todo el pueblo se juntó y están diciendo, llámale esto, llámale lo otro. Y él dijo, no está en discusión el nombre. Ya se llama Juan. Así Dios lo dijo. Él ya tiene un propósito, él será un siervo de Dios. Yo estoy creando un hijo para la gloria y honra de Dios. Zacarías también tuvo que creer en Cristo Jesús. El problema es nuestra incredulidad. El problema es la dureza del corazón. El problema es nuestra vestimenta de religiosidad. El problema es el pecado que aún mora en nosotros. Que la gracia de Dios esta mañana pueda alcanzar a cada uno de nosotros al mirar a Cristo Jesús. Por razón del tiempo, los niños vendrán en unos 10 minutos más, pero solo voy a mencionar, aquí hay 4 grandes verdades acerca de Cristo Jesús, si usted quiere recibirlo correctamente, si usted quiere creer en el que José tuvo que aprender. Solo lo voy a mencionar. Entonces, el mensaje para esta mañana, el varón de familia, el creyente en Cristo Jesús, debe vivir bajo el señorío, bajo el rey. Usted debe creer en Cristo Jesús. Todo varón de familia debe creer en Cristo Jesús. Y la pregunta es ¿cómo recibimos? ¿Cómo creemos en Cristo Jesús? Y la respuesta es que hay 4 verdades que usted debe conocer, creer y confiar. Y la primera verdad en cuanto a Cristo Jesús está aquí. Note la palabra de Dios dice en el versículo 18, antes que se juntase se halló que había concebido, note la Biblia, del Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 1, en el verso 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, dice llamado el Cristo. Hay algo que José tiene que entender sobre el nacimiento virginal de Jesucristo. Es un único acontecimiento en toda la historia. Ya ha hablado en el libro de Isaías 7, Isaías 9. José leía esto, entendía esto. Pero ahora las verdades tenían que ser esclarecidas en su corazón. ¿Por qué es importante que Jesús haya nacido de una mujer como María, inmaculada? ¿De qué sentido? Obviamente la religión de estos días exalta a María
y le pone como madre de Dios. No, ella tenía más bien que ser salva. Y Lucas 1 predica, Cristo es el Señor y Él es el Salvador. Ella no es la madre de Dios. Ella era tan pecadora como cualquiera de nosotros y después tuvo hijos. La palabra de Dios lo dice. Ella tenía que ser creyente, al igual que José. Si veneramos a José y veneramos a María, estamos mal. Ya la gloria no es a Cristo Jesús. Él es el Señor, no María y no José. No estamos intermediarios. José tenía que ser creyente, María tenía que ser creyente, pero tenía que nacer así. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios se manifiesta, y todos creían esto, que será de la simiente de la mujer, sí, pero el que nacerá será hijo de Dios también. Será Dios en medio de nosotros. El profeta Isaías dijo, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando tenga tiempo, lea esto en la palabra de Dios, en el libro de Isaías 7, Dios con nosotros. Entonces, lo primero que José tenía que entender era esto, que el niño que está aquí no solo es hijo de María, es hombre en su naturaleza humana, también es Dios, porque es del Espíritu de Dios. Dios es el Hijo de Dios. Hermanos míos, Cristo es tan real. Su gracia no se ha acabado hoy. Él se presenta delante de nosotros como el Hijo de Dios. Y me pasaría el tiempo yendo a los versículos sobre habla el Hijo de Dios, pero cuando pones el énfasis en el Hijo de Dios, siempre la invitación es: en Él hay salvación, en Él hay esperanza, no hay nada imposible para Dios. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, es parte de la persona de Dios. Hay un solo Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estos tres son uno solo, y cada uno tiene al mismo tiempo un trabajo especial en la restauración de nuestras vidas. El Padre diseñó el plan de restaurarnos, escogió a los suyos tiempo atrás. Cristo Jesús es el protagonista de este plan. Él derramó su sangre siendo el que cumplió la ley y la perfección, pero el que ejecuta el plan es el Espíritu de Dios. Él convence de pecado, de justicia y juicio, y Él nos muestra que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. No es como otros profetas, no es como Mahoma, no es como Buda, no es como José Smith, no es como cualquier otro hombre que muchos pueden adorar. Cristo Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y el libro de Juan dice: cualquiera que menosprecia que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, no es de Dios. Ese espíritu no es de Dios. José tenía que creer: este que está naciendo es el Hijo de Dios, el que Dios nos visitó, Dios se hizo carne. Ahí hay gracia en todo eso. Él, viviendo en lugares santos y celestiales, pisó este mundo y caminó en esta tierra inmunda y dejó esos cetros dorados, esas manos que descansaban en su trono para venir y tocar la carne de un leproso. Dejó de escuchar a las huestes que cantaban la gloria y honra sea a Dios, para cantar los gritos, injurias, para escuchar esos gritos e injurias de nosotros, para escuchar eso, crucificarle y escuchar: preferimos a Barrabás, para ser menospreciado. Se hizo pobre por nosotros. Nació en un lugar menospreciado por muchos, un pesebre, el lugar donde se depositaba la comida para los animales. El rey nació, pero es el Hijo de Dios. José tenía que creer en Cristo como el Hijo de Dios. Pero nota el verso 18, dice el Espíritu Santo. Y más abajo en el verso 20 termina diciendo: el Espíritu Santo es. El énfasis está claro en la palabra de Dios. Y cuando Dios habla a María, le dijo el santo ser, en el libro de Lucas capítulo 1. José tenía que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, tal como la palabra de Dios lo mencionó. José tenía que creer en Jesucristo también como el Santo de Dios, como el santo ser. Él es no solo el Hijo de Dios, Él es el Santo. Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, decimos: tenemos Dios en nuestra vida. Él es mi Dios, no el dinero, no el trabajo, no mi plata, no mi corazón, no mi orgullo, no mi carne. El que es Dios en mi vida es Cristo Jesús. Él es el único que merece gloria y honra. Yo vivo para adorarlo, yo vivo para postrarme a Él, yo vivo para llevar a mi familia, porque hay un solo propósito: vivimos para darle gloria y honra a Cristo Jesús. Él es Dios. Él es el digno. Un día se va a sentar para siempre y lea el libro de Apocalipsis. Vuelva los domingos, vamos a continuar estudiando todo lo que sucede bajo el trono de ese Dios. Ahora, cuando está mirando al santo, también está creyendo. Él es el santo, pero su vida debe corresponder a eso. El libro de Isaías, el capítulo 6, dijo: Dios es santo, santo, santo. La palabra de Dios en Apocalipsis va a hablar de santo, santo, santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la santidad de Dios es notoria. Usted no puede decir que es creyente si no ama la santidad de Dios. No solo la divinidad de Dios, sino la santidad de Dios.
Todo verdadero creyente ama la santidad de Dios. Él reconoció su pecaminosidad, su religiosidad y la santidad de Dios. Y merecemos, no nosotros merecemos vivir ante un Dios santo, pero ese Dios santo está en medio de nosotros. ¿Cómo puede vivir un Dios que aborrece la iniquidad, 3 veces santo, en medio de grupo de pecadores como nosotros, de mentirosos, de estafadores, de infieles, de incrédulos como nosotros? Pero es la pura gracia de Dios. A través de la sangre de Cristo nosotros somos santificados. Él perdonó nuestros pecados, Él quitó nuestros pecados, lo que nos hacía los sacrificios del Antiguo Testamento, y nos apartó para Él, para su gloria y para su honra. ¿Puede creer en Cristo como el Hijo de Dios? ¿Es su Dios? ¿Puede creer a Jesucristo como el Santo? ¿Es usted alguien que ama la santidad de Dios? Pero no solamente como eso. Permíteme mostrarte estas 2 cosas y terminamos. Mire la otra verdad. Y aquí está el mensaje, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Por qué? Él es el Salvador. Hermano, Él es Dios. Él es el Santo, pero Él es el Salvador. No hay nada que el Salvador no pueda hacer. Él es todopoderoso. Zacarías habló acerca de esto y dijo: poderoso Salvador. ¿De qué necesita usted ser salvo? De sus pecados, de las consecuencias, del infierno, pero también del hoy. Este poderoso Salvador nos salva de nuestros pecados, nos salva de nosotros mismos. ¿Cómo? A través de su sangre preciosa. ¿A quiénes? A los suyos. ¿Qué necesita su Hijo? Ese poderoso Salvador. Necesita a Jesús. Él es su Salvador, entonces debe vivir en esa gracia. Entonces debe vivir en un constante arrepentimiento de volver a Él. El único que puede lidiar con el gran problema en nuestras familias se llama el pecado, la enfermedad, ese cáncer que nos condena al infierno. Y finalmente la Biblia termina diciendo, el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo. Y la palabra de Dios habla acerca de Cristo. Y termina el verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso su nombre Jesús. Puedes mirar finalmente a José, que recibe al Señor como el Señor. No solo como el Salvador, sino como el Señor. Es el Señor que habla la Biblia. ¿Y qué hizo José? ¿Desobedeció? Dijo, no, igual me voy. No, obedeció. Y su vida fue en ese instante dirigida por el Señor. Algunos solo quieren la salvación de Dios, pero no quieren el señorío de Dios. O Cristo es el Salvador y el Señor, o no lo es. No puede ser solo su Salvador y no puede dejar de ser su Señor. Es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Él es el Rey. Su palabra es la autoridad en nuestras vidas. Vivimos bajo Él. Mi querido hermano, esta mañana puede mirar al Señor. José aprendió esta lección. Él tenía que recibir. Puede recibir a Dios, a Jesucristo Dios. Puede recibir a este santo ser. Puede recibir de veras al Salvador y al Señor de nuestras vidas. Su hogar necesita a Cristo. Vamos a terminar en oración. Luego vamos a invitar a los niños a pasar. Padre, te doy gracias esta mañana por el tiempo que nos has dado de abrir tu palabra y meditar en ella. Te ruego de todo corazón que bendigas este grupo de hermanos, que en tu gracia puedas tú, Señor, seguir obrando. Gracias por traer, Padre, nos está orando muchos por su salud. Qué gusto ver esta mañana varios llegando. Te ruego, Padre, ten misericordia. Nuestra vida está en tus preciosas manos. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos a Dios, tenemos su santidad, tenemos su salvación y tenemos su señorío. Tenemos que nuestras vidas estén en las manos de Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey. Nada escapa a las manos de nuestro Rey. Levanta hogares cristianos, restaura hogares cristianos. Que Cristo Jesús sea algo real. Animo especialmente a los varones, Señor, de todo corazón, incluyéndome yo, a vivir realmente viviendo en Cristo Jesús. Él debe estar en nuestro hogar. Él es el todo en nuestro hogar. Gracias. Lo demás está en tus manos. En Cristo te ruego. Amén.